Bueno, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta charla que hemos dado en llamar Volver al trabajo en pandemia. Es una charla que está impulsada por la Unión de Músicas y Músicos del Sur junto a profesionales de la salud. Tenemos hoy la gran suerte y el orgullo de tener a Horacio Romano con nosotras y con nosotros y a Fabiana Ciccioli, que son respectivamente especialista en clínica médica y especialista en enfermería crítica, también docentes de la Universidad Nacional del Sur. Así que les agradecemos muchísimo por su tiempo de hoy y por estar acá para sacar las dudas que tienen los y las trabajadores y trabajadoras de la música en este nuevo contexto que nos está trayendo una nueva posibilidad, que es la del regreso a el trabajo en términos de presencialidad. Esto de pasar del aislamiento a el distanciamiento social genera diferentes problemáticas, diferentes escenarios, diferentes posibilidades, que en todo lo que tiene que ver con el detenimiento del escenario para la actividad musical presencial, ahora empieza a plantear nuevas posibilidades que queríamos conversar con ustedes porque a lo largo de las asambleas de la UNSUR, a lo largo de las reuniones de asuntos laborales y por las diferentes realidades que enfrentan las músicas y los músicos todos los días, han aparecido en cuanto a las preguntas alrededor de los cuidados sanitarios, no solamente en lo que tiene que ver con salir de casa para empezar a trabajar en diferentes espacios, en contacto con otras y con otros y con otros, hacia nuestros propios cuerpos, sino también los cuerpos de las demás personas, al estar en contacto con público, al estar en contacto con otros trabajadores y trabajadoras, con estudiantes, en el caso de quienes están trabajando, dando clases. Todas estas preguntas se venían dando a lo largo de estos últimos meses. En los primeros meses de esta pandemia, la actividad musical estaba absolutamente paralizada y en esos momentos desde la UNSUR se articularon otras herramientas como fueron las transmisiones de los diferentes conciertos, clases, talleres, la red de emergencia, el trabajo que se hizo para acompañar y asistir a los músicos y las músicas que no estaban pudiendo trabajar en ningún formato. Y ahora que pasamos a esta nueva etapa, la pregunta pasa por el lugar de cómo se vuelve al trabajo presencial en pandemia, cuando decimos que se termina el aislamiento, pero no la pandemia, y en ese contexto consideramos que las decisiones que tomamos los trabajadores y las trabajadoras siempre tienen que ser informadas. Para esto el acceso a la información es un derecho fundamental que consideramos que tiene que estar asegurado, y en esta línea es que queríamos conversar con ustedes para también poner sobre la mesa el debate en torno a lo que es la precarización laboral de los músicos y las músicas en estas nuevas condiciones y poder dar las herramientas que hagan falta para que nos planteemos estos nuevos escenarios que se nos presentan. Así que muchas gracias por su tiempo, que en este contacto va a ser breve, pero no es para nada poco. Es muy importante para nosotras y para nosotros que nos acompañen hoy y que pensemos un poco en torno a esto desde su mirada, principalmente preguntándoles cómo es hoy el escenario sanitario en Bahía Blanca y en la región respecto al COVID-19. Bueno, muchas gracias por la invitación que nos hacen para poder charlar con ustedes. De alguna manera, incluso hasta compartir dudas con ustedes, porque probablemente lo último que tenemos en este 2020 son certezas, y hemos aprendido que la incertidumbre indudablemente lo invade todo y no podemos programar mucho más allá de mañana o pasado. Entonces, lo que hemos investigado y lo que le vamos a contar es lo que hoy se sabe, hasta hoy se sabe, y que mañana quizás es un conocimiento que puede llegar a cambiar. También hemos aprendido que las verdades absolutas no existen, ni mucho menos, y lo que existe siempre son las dudas. Así que en ese contexto, como bien vos decís, Cecilia, el tema de la pandemia, lejos de estar pasando, lo cual creo que desgraciadamente es un sentimiento que
se está generando en muchos lados, acercándose las fiestas, viene el verano, y entonces parece que todo va a cambiar y ha cambiado y lejos estamos. Entonces, si me podés pasar la primera de ese documento, que es el informe de región sanitaria, es decir, de desarrollos a Patagones, es lo que pasa con los casos registrados de COVID. Y vamos a ver, bueno, esa barra alta es la provincia de Buenos Aires comparado con el resto de las provincias. Es cierto que es la provincia más habitada, por lo tanto, en realidad también en parte se debe el número a eso. La próxima, por favor, y donde están los grandes conglomerados. Y la próxima, y ahí nos vamos a estacionar en alguno de los números. En toda esta región hay, bueno, casi 20.000 casos, de los cuales fallecidos hay 547. Y la próxima, por favor, que ya vamos a ir más a los números concretos de la zona. Y ahí hay 9.000 y pico de pacientes, vamos a llegar a 10.000 seguramente en pocos días. En Bahía Blanca, fíjense los distintos números en lo que es la región. Por ejemplo, Torquís, Montehermoso, Pringles, Viedma, y estamos hablando en Patagones ya de 1.000 casos registrados. Estos son los casos confirmados, porque deberíamos también hacer una definición de aquellos casos confirmados, sea por clínica, por el famoso hisopado, y aquellos cuadros que pasan como un cuadro muy menor y en realidad nunca consultan, y eso no lo sabemos, pero probablemente esta cifra haya que multiplicarla por 5 o por 6, según quién. Lo concreto es que en Bahía Blanca tenemos 121 casos, la tasa es cada 100.000 habitantes, y somos uno de los más altos que tenemos en toda la región. Entonces, digamos, la situación sanitaria de nuestra región sigue una curva que, si bien es descendente, se estabiliza todavía en un valor que es bastante más alto de lo que uno podía especular allá por los meses de julio. Uno pensaba llegar a las fiestas con un valor mucho menor. Si me pasás la próxima, por favor. Ahí vamos a ver los datos de hoy de Bahía Blanca, donde, si podés bajarlo un poquitito, eso, 9.594 casos, con 278 decesos. Pero todavía tenemos hospitales que hoy el porcentaje declarado de camas, que sabemos que siempre es un poco menor al real, es cerca del 35-40%. Y ustedes saben que cuando hace unos meses atrás estábamos en el 40%, estábamos alarmando porque sabíamos que podíamos ir a más. Ojalá pase esto, ojalá el impacto sobre todo de fiestas, de reuniones sociales, que es uno de los puntos claves en todo esto, porque a la hora de preguntar dónde se contagió, la mayor parte de los contagios son en ámbitos familiares, cerrados, o a ámbitos sociales. Entonces hay que tener mucho cuidado porque son los ámbitos justamente donde ustedes van a estar trabajando, digamos, ¿no? Donde les toca trabajar. Fabiana los otros días comentaba algo que me pareció muy interesante y se lo voy a robar, te lo diga ella, pero es que en el hospital, con respecto a contagio en actividades en trabajo, no hay casos, por lo menos en el hospital municipal. Esto significó que si donde se aplicaban los cuidados no hubo contagios, donde se relajaban las medidas hubo contagio. Y en general fue probablemente fuera de la institución. Así que, bueno, y ahora dejamos a Fabiana que nos cuente qué medidas. Sí, simplemente decir un poco lo que ya todos deben saber y están cansadísimos de escuchar todo este tiempo, que son las cuestiones básicas y las recomendaciones básicas para cuidarnos nosotros y para cuidar al otro en esta cuestión. Saber que el coronavirus se transmite básicamente por 3 maneras. La menos importante quizás es el contacto. Yo
toco mi nariz y llevo los gérmenes a una superficie y ahí queda el germen. No se sabe muy bien cuánto tiempo, pero se sabe que en algunas superficies puede estar varias horas. Seguramente que si yo hago higiene frecuente, ese virus lo voy a matar fácilmente. Pero se cree que esta es la fuente de contagio menos importante. La fuente de contagio más importante es la transmisión a través de microgotas. La microgota es la que yo emito cuando hablo, cuando toso. La microgota es media pesadita, entonces cuando yo toso o hablo y escupo, digamos, cae ahí nomás. 1 metro, 50 centímetros, rara vez va más allá del 1,5 metros. Y esta es la principal fuente de transmisión del coronavirus. Ahora hay algunos procedimientos o algunas situaciones que pueden generar aerosoles. Los aerosoles son partículas virales muy pequeñas que no tienen el suficiente peso como para caer, no pueden sedimentarse por la gravedad, porque son muy pequeñas. Y esos aerosoles vuelan y se mantienen en el ambiente. Y eso es a lo que generalmente le tenemos miedo. Sin embargo, no es el factor más importante de transmisión. El factor más importante es la microgota. Entonces acá ya podemos empezar a, sabiendo esto, podemos empezar a saber qué tenemos que hacer. El tapaboca es indispensable seguir usándolo a pesar de que venga el verano, de que todos pensamos que ya estamos libres de coronavirus. No es así. El tapaboca debe ser usado desde el puente de la nariz hasta debajo del mentón. No sirve el tapabocas que no tapa la nariz. Se ha visto que el tapaboca protege, en realidad evita que el que está enfermo genere emisión de partículas y microgotas, pero también protege al que lo tiene y recibe la infección, porque se ha visto que los que se enfermaron con barbijo tuvieron casos mucho más leves porque la carga viral que recibieron fue mucho menor. Entonces el tapaboca deberíamos seguir usándolo en todo momento. La otra cosa que tenemos que hacer es que si sabemos que la gotícula cae a 1 metro o 1,5 metros, distanciarnos. Y esto lo sabemos. El riesgo de infección, cuando la distancia es menor a 1 metro, es 12%. Pero cuando es mayor a 1 metro, cae al 2%, y si es más de 2 metros, no te contagias. Así que esto lo tenemos que seguir haciendo. Es bastante difícil en los entornos artísticos, pero siempre que se pueda hay que tenerlo en cuenta. Las recomendaciones siguen diciendo que el teletrabajo es ideal, pero bueno, ya estamos todos un poco cansados del teletrabajo, ¿no? Es lo que hemos venido haciendo todo este tiempo, pero recomiendan que la gente que tiene más de 60 años y factores de riesgo continúen haciendo esto. Y si quieren empezar a trabajar en forma presencial, que se hagan cargo porque tienen alta chance de, digamos, mayor riesgo de enfermarse de coronavirus. Así que deberían hacerse cargo y asumir la responsabilidad en caso de que les pase algo. Si yo tengo fiebre, tos, me duele la garganta o me siento rara, distinta de otras veces, no voy a trabajar. Ese es el principal principio de cortar la infección, es la principal manera. A veces nos pasa que no, estoy cansada, me duele la espalda, un poquito la garganta, pero no, seguro que no es nada y vamos a trabajar. Y esos son los asintomáticos o sintomáticos leves que propagan más la infección. Así que si yo tengo cualquiera de estos síntomas que están acá, o anosmia, que es no huelo, o no siento el gusto de la comida, no voy a trabajar y llamo a los servicios de salud. El lavado de manos se sigue recomendando, y se sigue recomendando por lo siguiente, porque si yo toco superficies contaminadas y me toco la cara, me llevo los gérmenes a la cara. Si yo los tengo los gérmenes, y toco superficies, yo contamino. Entonces el agua y jabón o el alcohol y gel en situaciones que no puedo lavar la mano es la herramienta más barata y de eficacia de entrada, de control, de transmisión de cualquier tipo de infección. Así que eso lo seguimos recomendando. Bueno, con respecto a las medidas de cuidado personal, se recomienda llevar siempre un kit con alcohol al 70, barbijo y toallitas para limpiarnos la nariz o la boca si es necesario,
estornudar en el pliegue del codo para no generar aerosoles, no compartir elementos comunes como pueden ser consolas, atriles, micrófonos, no se deben compartir, y si los tengo que compartir, desinfección antes y después de su uso, no compartir comidas, no compartir bebidas, ni vasos, ni utensilios de cocina, no llevarme las manos a la boca, ni tocarme. Es increíble la cantidad de veces que uno manos a la boca por día y no se da cuenta. Y bueno, porque uno, bueno, yo nací con el mate y a mí me encanta el mate y vivo tomando mate, pero desde que empezó la pandemia está prohibido en todas las instituciones y el mate solamente para mí es de uso privado y ni siquiera se comparte el termo, porque el termo se contamina con las manos de la gente. Después, con respecto, por ejemplo, al transporte, nosotros, ustedes saben que los transportes son lugares donde uno podría llegar a infectarse de alguna persona que esté enferma. Recomienda andar solo, caminar, la bicicleta, andar en un auto privado, cada uno, y la menor cantidad de, si llevamos gente en un auto, la menor cantidad de personas posible, y en lo posible uno adelante y uno atrás, y en sitios cruzados, digamos, invertidos. Y en el transporte público también guardar distancia, siempre usar el barbijo, nunca dejar de usarlo, y tratar de abrir la mayor cantidad de ventanas posibles. Si uno va en el auto y con las ventanas abiertas y un barbijo colocado, tiene prácticamente nula posibilidad de adquirir coronavirus en esa situación. Bueno, después con respecto a la desinfección de superficies, es muy fácil. La lavandina es lo que nos salva en todo momento, la lavandina del 0,5%, que la tengo con 10 mililitros en 1 litro de agua, o 100 mililitros, que es medio vaso, en un balde de 10 litros. Y con eso yo le puedo pasar a todo, por supuesto después de limpiar con agua y detergente, y me sirve para limpiar pisos, paredes, pasamanos, butaca, todo lo que se pueda tocar, que no sea tecnológico, porque lo tecnológico se estropea. El hipoclorito es altamente efectivo, barato. Lo único que hay que tener cuidado es que hay que prepararlo en el día, porque es poco estable. Si yo lo preparo y lo dejo 10 días en mi casa, no sirve más. El cloro se evapora. Entonces lo tengo que preparar cada día y con eso limpiar. También se pueden usar amonios cuaternarios, cloro de benzalconio. Hasta en algunos lugares leemos que está recomendado el espadol, pero la verdad que a nivel hospitalario poco espadol se usa porque no es tan efectivo. El alcohol al 70 también es muy buen desinfectante, y para las pantallas, alcohol isopropílico al 50%, que es mitad de alcohol isopropílico y mitad de agua. Estas cosas son básicas, las sabemos todos, las conocemos. Después a nivel comercial hay un montón de desinfectantes. Cuando uno tiene que desinfectar muchas superficies, a veces preparar todos los días la lavandina o uso de otros desinfectantes son caros, así que bueno, cada uno elegirá el que quiera, pero hay guías de recomendación de uso de desinfectantes y no es tanto lío armarlos. Bueno, eso es todo, ¿no? Cosas básicas que no le tenemos que aflojar, porque ahora vienen las fiestas. Y bueno, nos vamos a reunir todos, nos vamos a abrazar todos, porque yo hace un montón de que no veo a mi familia y la quiero ver. Pero voy a tratar de usar la mayor cantidad de veces que pueda mi barbijo, voy a tratar de abrir las ventanas y voy a tratar de hacerlos comer afuera. Vamos a ver si lo logramos. Pero esto, como dijo Horacio, ¿no? Si no nos seguimos cuidando, probablemente después de las fiestas tengamos un nuevo pico, probablemente, esperemos que no. Gracias, Fabi, gracias, Horacio, por esta introducción. En lo que ustedes acaban de decir están englobadas una parte de las preguntas que nos acercaron las músicas y los músicos en estos días. Les contamos a todas las personas que están viendo que los protocolos y los materiales a los que hacemos referencia acá en esta charla los vamos a compartir a través de la plataforma también, así que van a tener acceso a todos los materiales, las diapositivas y los archivos.
Y además de esto que están mencionando, que trasciende lo que es estrictamente la actividad musical y tiene que ver con la vida misma, estábamos hablando recién de que la mayor cantidad de contagios se da más en círculos sociales y actividades sociales que en actividades laborales reguladas y protocolizadas. Sucede en la actividad musical que hay un mix de ambas cosas, hay una actividad laboral que está protocolizada en algún punto, en algunos círculos, por ejemplo, los protocolos oficiales que existen a nivel nacional y provincial que prevén actividad musical con y sin público en términos de grandes producciones. Y en el ámbito local, por ejemplo, en la región sur de la provincia de Buenos Aires, en el interior, en ciudades donde los teatros son más pequeños, hay centros culturales, hay espacios más reducidos, en estos espacios donde esos protocolos se han bajado, en algunos casos con adaptaciones, en algunos casos directamente no se han bajado. Una de las preguntas que nos hicieron hacia ustedes es si ven que los protocolos oficiales que han visto a nivel nacional, a nivel provincial, y tal vez algunos han visto por allí en otros ámbitos, ¿les parece que son aplicables a las actividades musicales con público, puntualmente aquí en la región sur de la provincia, para pequeñas producciones, para conciertos más pequeños, para espacios reducidos, y si ven que esto es directamente aplicable y son normas que regularían de la misma forma la actividad en escala, por ejemplo, más pequeña? Yo creo que los protocolos a grandes rasgos sí, porque son protocolos universales. Estuvimos revisando varios protocolos a nivel de distintos países y se parecen bastante. Cambia capaz que algún detalle, pero en cuanto a los aforos, en cuanto a la distancia que tiene que haber y demás. Yo creo que ahí lo que no te podría contestar es si una sala pequeña tiene qué espacio hay para que haya músicos, porque se plantea 4 metros cuadrados de superficie, es decir, 2 metros entre músico y músico, por ejemplo, para cada lado. Por lo tanto, es un espacio importante y si a las mesas a su vez tienen que estar cada 2 metros, bueno, cuánto espacio hay en general en esa sala y si reditúa económicamente, digamos, ¿no? Si le van a poder, porque bueno, el otro tema que vos charlabas primero, el tema de la precarización y seguramente este tema de la gorra como sistematización de pago me parece que es una situación que se vuelve en contra. Entonces se afloja el protocolo para tratar de mejorar ese tema. Yo, digamos, creo que los protocolos están bien hechos. La cuestión, y lo voy a repetir varias veces, lo vamos a repetir varias veces, es que se cumplan los protocolos. Entonces, todo lo que dijo Fabiana recién es lo que se debe hacer. La distancia, respetar la distancia entre músicos y la utilización de barbijo toda la vez que se pueda. Al aire libre es mejor que estar encerrado, eso seguro, no hay tanto aerosol. Y si uno está en un ambiente cerrado, que esté bien ventilado, digamos, ¿no? Creo que por lo menos si yo fuera músico estaría cerca de alguna de las ventanas o ventilación, o los shows deberían ser lo suficientemente cortos como para poder salir o ventilarse el lugar. Lo que pasa es que, bueno, yo en algunos lugares que uno ve, gastronómicos y demás, eso parece que no se está cumpliendo como debería, la sensación que uno tiene y por lo que le comentan, ¿no? Sí, sucedió, por ejemplo, para poner un poco en diálogo con lo que venían diciendo, que los protocolos oficiales que hay a nivel nacional y provincial que han sido homologados por la autoridad sanitaria también, en términos de adaptación a lo local, funciona muchas veces al revés. Son quienes proponen las posibilidades de protocolo. Son los espacios que quieren iniciar su actividad, por ejemplo, una academia que imparte clases, por ejemplo, un bar, por ejemplo, una sala de ensayo.
se le delega la responsabilidad de que diseñe su propio protocolo y un municipio puede o no aprobar ese protocolo de funcionamiento. El tema después está en cómo se regula esto, lo que decías vos recién, cómo se asegura después los protocolos esos llevados a la práctica y demás, y sostenerlos en el tiempo, ¿no? Una de las cosas que más preguntaron es lo que tiene que ver con esto de adentro o afuera. La actividad al aire libre en general, por lo que venimos charlando, sería lo más recomendable en términos de asegurar las distancias por un lado, la buena circulación de aire por otro lado. En estos contextos, ¿siempre barbijo? Cuando estamos al aire libre a 2 metros o más, ¿siempre barbijo? Sí, el barbijo es importante llevarlo, por varias razones. Cuando vos haces un show al aire libre, vos le decís a la gente pónganse cada 2 metros y podés poner gente organizándolas, pero no siempre se va a cumplir, porque hay lugares donde la gente circula, lugares de unión como los baños, o los lugares donde van a comer, donde ahí quizás haya algún conglomerado de gente. Así que el barbijo hay que usarlo siempre. Es más, yo no sé hasta qué punto en algún momento, en las épocas invernales, determinado grupo de gente tenga que usarlo también, por ejemplo, la gente de riesgo, tenga que seguir usándolo, porque ha demostrado ser muy buena medida para disminuir otros tipos de infecciones virales que son transmitidas, porque nosotros ahora estamos con el coronavirus, pero hay un montón de neumonías causadas por virus. Entre un 20 y un 50%, me enteré el otro día, de las neumonías son virales y no las detectamos, es un montón. Entonces la gente de edad con factores de riesgo debería seguir usando el barbijo en el invierno, en las épocas de distribución del virus, de mayor distribución del virus. Yo este año no me agarré un resfrío. Y fue porque, y estuve atendiendo pacientes COVID arriba del paciente COVID. Nada, no me enfermé de nada. Fabiana, en eso que estás planteando, los asiáticos tienen una cosa, todos los japoneses, por el tema de contaminación, igual que los chinos. Y entonces el uso de barbijo para ellos es una cuestión bastante natural. Y vivimos en una sociedad con mucho material particulado dando vuelta, que entre otras cosas está relacionado con mala evolución de COVID, ¿no? Donde hay más contaminación ambiental, hay más incidencia y más casos graves de COVID. Así que, como vos decís, Fabiana, sí coincido. El uso del barbijo probablemente es una de las cosas que nos quede para adelante, ¿no? Sí, y además te evita que te toques tanto, porque al tener el barbijo, te evitas tocar un poco la cara. Yo estoy todo el tiempo tocándome la cara. Con el barbijo quizás un poco menos. Así que es una medida que hay que usarla igual afuera. Sí. En cuanto a los tiempos de exposición, por ejemplo, que en los interiores está protocolizado, pero en exteriores no se ha visto tanto, ¿hay algún tipo de recomendación sobre la permanencia en un lugar con mucha gente cuando es en exteriores o eso no es algo que se haya...? No, en exteriores no hay, por lo menos los protocolos no dicen, como dicen entre 60 y 90 minutos en ambiente cerrado para ventilar, ¿no? Y el tema es la ventilación. El tema es la ventilación. La diferencia es usar el barbijo, lavarse la mano, la distancia y la ventilación. Porque uno puede estar adentro, pero, bueno, logra algún tipo de corriente de aire. Otro tema son los ambientes cerrados con circulación de aires acondicionados, extractores y demás. Bueno, ahí el dueño del lugar tiene que limpiar bien los filtros, probablemente poner filtros especiales para recircular el aire, digamos, grandes salas también recirculan el aire. Digamos, ese es otro tema bastante más técnico, pero que debería, en teoría, se exige por la normativa. El tema es hacer cumplir la normativa, ¿no? Creo que es el tema ideal. Sí, el tema de los aire acondicionados es bastante peligroso. Sí. Porque al recircular el aire, por ejemplo, los split o los fan coil, al tomar el aire del ambiente, si vos tenés a alguien que desparrama gérmenes, los toma y si no tenés un buen filtro, los vuelve a poner en circulación en el ambiente. El tema es que tiene que tener filtros virales o determinados filtros especiales. La verdad que el tema no conozco mucho, pero el tema es ese, ¿no? Tiene que haber con filtros especiales. Si no, se prefiere siempre lo que se toma de afuera, siempre circulación de aire. Exactamente. Y si no tenés nada, antes del espectáculo, ventilá, abrí las ventanas, lo que puedas, y cuando se termina el espectáculo, volvé a ventilar.
y deja 15 minutos de tiempo entre un espectáculo y el otro. Eso es lo que se recomienda, porque hay lugares en Bahía que yo conozco, teatritos chiquitos que no tienen ventilación. No. Entonces, no sé cómo va a ser ahí la regulación de la ventilación, pero es importante hacerla. Sí. Es importante hacerla. Dentro de lo que es la actividad en interiores, por ejemplo, los espacios donde más se dan los espacios de trabajo de los músicos y de las músicas son salas que por razones acústicas tienen poca o nula ventilación o aberturas al exterior, como es el caso de salas de ensayo, salas de grabación, salas teatrales, auditorios, que tienen que ver con esto de la acústica, ¿no es cierto? Y en esos casos es donde tal vez esta pregunta tiene más peso. Las preguntas que nos hicieron, por ejemplo, sobre actividades en interiores, tenían que ver con el tiempo de exposición y la cantidad de personas por metro cuadrado en esos casos también. En el caso de, por ejemplo, el streaming sin público, el concierto con público reducido, la clase particular o la clase grupal, este tipo de posibilidades. Y esto les propongo un recorrido muy rápido por esos escenarios para que simplemente pasemos por ahí para pasar por esas preguntas. En el caso del streaming sin público, por ejemplo, por lo que ustedes venían diciendo, acá entran en contacto músicos, músicas con los profesionales y las profesionales de la técnica de iluminación de sonido, camarógrafos, camarógrafas, etcétera. Acá, por lo que ustedes venían diciendo, el escenario ideal, o por lo menos el menos riesgoso, sería que estemos todos con barbijo, con el distanciamiento de los 2 metros, con los recursos de higiene, de lavado de manos y demás. El tema de no compartir equipos sería la propuesta, ¿no es cierto? De no compartir equipamiento ni instrumentos, que cada quien lleve su micrófono en el caso de cantantes, por ejemplo, y consultar los protocolos vigentes que por lo que ustedes decían, en ese sentido se pueden aplicar y además van a estar acá adjuntos abajo en el video, son materiales de consulta que tienen todo lo necesario como para poder tomar los cuidados que hagan falta en ese sentido. Ventilar sería una cosa que agregaríamos aquí, porque en los casos de streaming puede ser que se pueda dar en espacios con buena ventilación. ¿Algo que acotar en ese caso, por ejemplo, o más o menos estoy...? No, lo que no encontramos, la verdad, es que para el tema de la sala de grabación, que son más cerradas por cuestiones acústicas, ¿qué hacer? En realidad aparecen los títulos, pero no en el desarrollo. Creo yo, no han encontrado la manera todavía de dar alguna recomendación. Sí, lo que sé en lo asistencial, una banda que se contagiaron todos bueno, el cantante fue el primero, estaba asintomático y en esto vale la pena volver a 2 cuestiones. Si uno pertenece a algún grupo de riesgo o de edad, trate de no hacer esto. Y si lo va a hacer, el que sienta el más mínimo de los síntomas, dice, tengo síntomas, no voy. Me parece que es fundamental, digamos. Es una cuestión de responsabilidad social de cada uno de nosotros, porque por no fallar, de pronto soy un hiperdispersor, que son esas personas que contagian a muchos. Hay algunos que casi no contagian a nadie y otros que contagian a muchos, sí. Y de pronto caen todos los amigos y algunos de ellos la puede pasar muy mal, digamos. Entonces, me parece que con respecto a sala de ensayo no tenemos respuesta, en la literatura tampoco hay mucho. Lo de streaming sí, lo de las salas también, y el tema es, bueno, la sala de ensayo probablemente tenga que tener las mismas características o de streaming que para otra sala donde hay público, ¿no? La distancia, los metros entre cada uno de los... y el uso de barbijos, sanitizantes, y etcétera, etcétera, ¿no? Y limpieza, ¿no? Fundamentalmente. En el caso de, por ejemplo, la reducción del tiempo, ¿nos pueden repetir cuál es el tiempo de extensión ideal de permanencia en un espacio, por ejemplo, si fuera de estas características? En un interior donde hay, por ejemplo, más de 4 personas, ¿cada cuánto ventilar y salir afuera, por ejemplo? Y se calcula 90 minutos, ¿no? Es decir, el tiempo en las salas con público es de 60 y 90 minutos. Haría extensivo esto, no sé qué pensás, Fabi, haría extensivo esto a la sala de ensayo, por ejemplo.
Y sería aplicable a una clase también, por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Sí. Va a depender mucho del sistema de ventilación que tengas. Exactamente. Si vos tenés grandes ventanales y los podés abrir, la posibilidad de contagio es nula. Pero si estás en un lugar sin ventilación, cuanto más corto es la actuación, mejor, porque tiene que ver directamente con la ventilación y el tiempo de permanencia en el lugar. Así que cuanto más cerrado, menos ventilación tenés, más corto tiene que ser la actuación, digamos. Y en todos esos casos se recomienda, por ejemplo, entre una banda y otra, si fuera una sala, o entre un alumno, alumna y otro y otra, la limpieza de las superficies, la silla, la mesa, Exactamente. lo que se haya compartido, o en el caso de que vayan a usar la misma mesa, o el mismo lugar, o el mismo amplificador, etcétera. Exactamente. Y lavado de manos. Y lavado de manos. Y es muy importante que los sonidistas y los que hacen, los que arreglan el escenario, que yo no sé muy bien cómo se llama, pero ellos también tienen que tener el barbijo colocado. El artista sacárselo en el momento que van a cantar o que van a tocar, pero tenerlo el resto del tiempo colocado también. Entonces solamente retirar el barbijo al momento de tocar, antes y después tenerlo colocado. Siempre. En el caso de... Perdón, Horacio, ibas a decir algo. No, sí, una cuestión que la voy a resaltar ahora, hablamos en el inicio de incertidumbre. Lo que estamos hablando son siempre de probabilidades, no de cuestiones absolutas. No es que hay una garantía firmada que si estoy a más de 2 metros y utilizando barbijo no me puedo contagiar. Existe una chance más remota, pero siempre está. Como al revés, puedo estar a 1 metro y no contagiarme. Pero esas cuestiones, porque si no empezamos, bueno, pero tal estuvo con tal y no se contagió, entonces a mí no me va a pasar y yo soy distinto, y a mí me puede pasar y me puede ir muy mal. Ese es un poco el sentido que uno debe dar a estas cuestiones, ¿no? Hablamos de probabilidades y no de certezas. De algo que puede pasar en un 8 de 10 veces y puede no pasar 2. Sí, es muy importante eso que decís, Horacio, muy importante. Porque uno trata de buscar certezas en la ciencia, pero la palabra incertidumbre nos acompañó durante todo el año. Exactamente. Así que es una gran verdad. Los protocolos serían en ese sentido una forma de generar consensos para reducir los riesgos. Exactamente. Y poder situar cada actividad dentro de un marco del mayor cuidado posible. Otro gran debate está en torno a esto de quiénes hacen los protocolos en función de qué actividad y para cuidar a quiénes, también eso es muy importante. Sucede mucho en los protocolos, por ejemplo, que aparece esto de categorías como actividad de los trabajadores y actividad de los artistas, por separado, ¿no? Entendiendo a quienes trabajan y a quienes hacen música como actividades diferenciadas. Que no son trabajadores. Claro. Esto es algo muy frecuente, también tiene que ver con esto de lo que decías vos, Horacio, hoy, de cómo se piensa en la cuestión de la contratación de un músico o una música, por ejemplo, en un espacio gastronómico o en una contratación para un evento cualquiera fuere, cómo se maneja esta situación de la contratación o de ir a la puerta a un porcentaje, a bordero, o un calle fijo, que es el menor de los casos en el caso de las contrataciones tanto de privados como de públicos, lamentablemente, en el caso de Bahía Blanca por lo menos, y en ese sentido es interesante pensar en cómo la cuestión del protocolo influye, por un lado, en los cuidados sanitarios, como estamos conversando ahora, y por otro lado también es algo a tener en cuenta para observar cómo se desarrolla la actividad en los espacios en los que nos convocan a trabajar. Por ejemplo, esto de el límite de la capacidad en un espacio cerrado como un gastronómico, que por el decreto del distanciamiento social se estableció en los gastronómicos hasta el 30% de capacidad. Si nosotros fuéramos a la puerta, por ejemplo, como músicos o músicas, claramente el salario se ve absolutamente reducido a la capacidad de ese lugar, y en el caso de otros espacios que no sean gastronómicos, 50%. En el mejor de los casos, perdemos la mitad de nuestro salario. Por eso esto de la discusión que hace muchos años venimos sosteniendo con las personas que contratan sobre el caché y la necesidad de la remuneración mínima
es tan Exacto. importante hoy más que nunca en este contexto. Nos Exacto. han hecho preguntas sobre el instrumento en particular de la voz cantada y de los instrumentos de viento. Puntualmente desde ese lugar hay algunas investigaciones dando vueltas y circulando entre músicas y entre músicos de que el canto y el instrumento de viento son factores que pueden llegar a generar más riesgo, a requerir mayor distanciamiento o otro tipo de barreras para cuidar tanto a los músicos y las músicas que tocan con una o bien al público en sí mismo o a los técnicos, las técnicas que estén trabajando en ese momento a nuestro alrededor. ¿Hay consideraciones específicas para tener en cuenta sobre la voz cantada y sobre los instrumentos de viento? Mira, sobre la voz cantada hubo un gran revuelo allá por mayo, cuando en un coro de un estado de Washington permaneció un coro de 53 personas, creo que era, encerrados durante mucho tiempo, un espacio pequeño, encerrados durante mucho tiempo, se contagió la mitad y 2 personas murieron. Entonces, a partir de ahí surgió un revuelo tremendo, hubo un par de casos más de coros donde hubo diseminación viral, y a partir de ahí no hubo demasiadas más investigaciones hasta ahora, que recientemente están empezando a salir, porque bueno, se está empezando a reactivar la actividad, donde realmente lo que dicen es, si la gente que escucha, digamos, el canto, está a una distancia mayor de 2 metros, y los que cantan son sobre todo los profesionales, que parece ser, yo no entiendo mucho, pero parece ser que los que cantan de forma profesional Sí. emiten menos cantidad de Menos partículas, partículas. menos gotas que los que, como yo, gritamos desaforadamente. Entonces, pareciera ser que la gente que canta hasta 2 metros podría emitir microgotas, pero no hay tanto problema con el tema de la aerosolización. Eso es lo que están empezando a leerse en las recomendaciones. Que estaría siempre y cuando no sea en un lugar cerrado, no ventilado, digamos, y más de hora y media, una cosa así, porque si no, ese aerosol sí puede tener consecuencias, pero en corto tiempo y ventilado o al aire libre no habría problema. O sea, estaría supeditado según ese estudio, que después, bueno, lo vamos a compartir también, ya que estamos. Según esa línea de investigación, estaría supeditado el nivel de posibilidades de contagio a la técnica de la profesional que canta. Ellos lo mencionan como una curiosidad, me parece a mí, Cecilia. Me parece que lo mencionan como una curiosidad. Sí, como yo un te detalle. digo desde mi ignorancia, que la gente que vocaliza mejor, que no grita, pero la verdad que todas las recomendaciones que se han hecho para coros donde hay de todo, ¿no? Hay gente muy profesional y gente no tanto, siguen diciendo lo mismo. Seguramente, Con que vos mantengas más de 2 metros, ya está. Seguramente, si uno usa micrófono, tampoco va a necesitar forzar tanto la voz. Debe tener que ver con esto también, ¿no? En el caso del canto, los coros profesionales... Claro, eso es otra cosa, claro. Que trabajan... O lo lírico, digamos. Contratados profesionales dentro del canto lírico que cantan sin micrófono. La técnica vocal, por más perfecta que sea, demanda grandes caudales de aire. Sí. De hecho, toda la técnica está puesta al servicio de que el sonido se proyecte lo mejor posible, sin esfuerzos, pero el alcance del sonido es, en ese sentido, lo teníamos muy asociado, por ejemplo, las cantantes a la cuestión de, bueno, canto más fuerte, genero mayor riesgo, eso era como el pensamiento que sosteníamos, pero esa pregunta venía por ese lado de, si bien no hay ahí una diferencia en cuanto al caudal de aire tal vez, sí, en el caso del micrófono es menor la cantidad de proyección que tenemos que seguramente desde el cuerpo como herramienta técnica, y el micrófono hace gran parte del trabajo y tal vez es menor el alcance en ese sentido de las partículas, pero me llama la atención esa consideración sobre la técnica. La recomendación es no cantar frente a frente, supongo que si es un dúo, no mirar hacia los músicos, mirar hacia el público, y el público, la provincia de Buenos Aires habla de 2 metros y en la ciudad de Buenos Aires habla de 4 metros. ¿No? Hay bueno, como decimos, en realidad partimos 3 metros y andamos bien, digamos, la media, pero
Con 2 metros aparentemente disminuiría mucho el riesgo de infección. Digamos. Obviamente, si del otro lado están con barbijo, ayuda bastante, ¿no? Digamos, si el público está con barbijo, ayuda bastante. La voz es poderosísima para expedir y tanto que se homologa en estudios alemanes y estadounidenses a los instrumentos de viento. El instrumento de viento, que era la otra pregunta que habías hecho, aparentemente más allá de los 2 metros no habría problemas. Probablemente dice que la trompeta probablemente son de las más que larga más, y los instrumentos de aire de madera aparentemente también serían los que más dispersan, pero más allá de 2 metros habría cierto grado de seguridad. Han probado orquestas y han medido los aerosoles. Volvemos a decir, siempre y cuando el lugar esté ventilado y que no se pase tocando 3 o 4 horas, ¿no? Porque ahí sí, como en el coro, que decía recién Fabiana, ahí sí hay problemas, ¿no? Sí, la mayor experiencia con la voz es en coros, y obviamente la mayor experiencia en aire tiene que ver con orquestas, ¿no? Las pruebas, de hecho, se han hecho en orquestas y en salas de teatro. Bien, muchas gracias. Respecto a los paneles acrílicos, por ejemplo, en cuanto a herramientas posibles, por ejemplo, para ensayar o, por ejemplo, para grabar más de una persona en un mismo espacio, ¿funcionan? ¿Cómo sería la forma de usarlo? No hemos visto en las recomendaciones, más allá de la recomendación misma, detalle de qué hacer, cómo hacerlo, así que no podemos asesorar en eso. Sí, en estos trabajos que estaba comentando, que son de los últimos 2 meses, como decía Fabiana recién, hay muchas cosas que no se habían investigado antes y se están investigando ahora, pero que antes también producía enfermedad, pero no nos enterábamos, o no le damos mucha importancia. Ahora nos damos cuenta, esos paneles la verdad que no están detallados, si son de piso a techo, si son cabinas, en fin. No desconocemos. Yo creo que de todas maneras, en base a los trabajos que están ahí en ese material que le hemos enviado, en base a eso yo creo que seguramente va a haber algún tipo de corrección con respecto a esa recomendación, ¿no? Porque me da la sensación que debe ser bastante difícil de implementar en un escenario algo por el estilo, pienso yo. Sí, lo único que yo desde la práctica te puedo decir que todo lo que sea acrílico o que sea cristal, nylon cristal, tiene que ser lavable. Claro. Porque eso hay que lavarlo Sí. todo el tiempo. Hay que mantenerlo bien desinfectado. Es lo único que desde la práctica te puedo decir, pero después no hay ninguna recomendación. Así que es dado al criterio de cada lugar, cada institución. Esas son las imprecisiones de las guías, que son muy generales, que después cada lugar las tiene que adaptar, ¿no? Perfecto. Nos preguntaban en ese sentido también el caso puntual para la voz cantada, 2 casos en particular. Uno tenía que ver con la clase de canto y otro tenía que ver con si sirve cantar con barbijo dentro de una sala de ensayo. Por lo que ustedes decían, la clase de canto debería implicar esto de mínimamente la distancia máxima posible, distancia, la absoluta, lugar amplio. 2 personas sin barbijo, ya no una, sino 2. Pero vos tenés, no es solo el espacio, vos no estás enfermo, no tenés síntomas, Claro, te lavas las manos, dejás 2 metros, no cantás uno enfrente del otro, sino que los dos mirando para adelante. No cuando se va parte desinfectás todo, hay un montón. No forma parte de las poblaciones de riesgo, ¿no? Es como que tenés que emplear un combo, porque no sabes por dónde viene la contaminación, así que tenés que hacer todo eso. Y además dejarlo 2 metros. El mecanismo de pensamiento no deberíamos tener el de, bueno, ¿qué tengo que hacer para cuando estoy ensayando o cuando estoy dando clases? Sino, ¿por dónde tengo que pasar? ¿Por qué filtros me tendría que yo misma pasar antes de llegar a la instancia de tomar la decisión de ir a un ensayo, de dar una clase,
ir a tocar. ¿Puedo yo contagiar? Sería el tema. ¿Puedo yo contagiar? No me puedo yo contagiar. Puedo yo contagiar y partir desde ahí, ¿no? Perfecto. En el caso de, por ejemplo, acá una de las preguntas que también nos hicieron tenían que ver con cuáles eran las épocas en las que había mayor proliferación de casos de gripe, no solo de COVID-19 en el sentido de dentro de este marco, sino en el marco más amplio de las enfermedades respiratorias virales, como decías recién Fabiana, y si en esas épocas hay herramientas para subir las defensas y tratar de prevenir desde la alimentación, desde los hábitos, desde alguna herramienta que podamos tener a mano para la prevención. Y para la respiratoria, el barbijo, como dale. decía Fabiana, ¿no? Digo, me parece que el barbijo ha demostrado, el lavado de mano y el barbijo ha disminuido mucho las infecciones respiratorias en general. En cuanto a las defensas, es la pregunta, en cuanto a los anticuerpos, las defensas del cuerpo para prevenir, o para subir las defensas, básicamente. Y eso es una pregunta muy amplia, ¿no? Digo, Sí. más allá de descansar bien, comer adecuadamente, una dieta variada, también tiene que ver con algo que comentaba recién, el tema de contaminación y demás, digamos, ¿no? No solamente, por más que hagamos todas las cosas bien, vivimos en lugares donde los combustibles dejan su huella y eso trae como consecuencia mayor fragilidad. Pero bueno, sumado a todo eso, los hábitos que tenemos, encerrarnos en lugares porque hace frío, cerrar todo, no ventilar, estar varios, ir a trabajar moqueando con dolor de garganta porque no voy a faltar, no sea flojito, y terminamos contagiando a todo, una oficina, un servicio, un hospital, digamos, ¿no? Entonces, las infecciones en los distintos servicios invernales son bastante frecuentes, ¿no? Todos los años. En los servicios, en los servicios médicos vamos cayendo de a uno, en 15 días rotó un cuadro respiratorio de menor cuantía, pero lo tuvo casi el 60% de un servicio. Entonces, bueno, este año no pasó. No, Fabiana, eso este año no. Es verdad. No. Este año no nos enfermamos, ni siquiera No. nos enfermamos las enfermeras de la terapia intensiva o las enfermeras que estamos directamente con la atención. Hubo pocos contagios y hubo más contagios sociales que contagios dentro del hospital. Exactamente. Perfecto, gracias. Otra de las preguntas que nos hicieron tenía que ver con esto que mencionaron al comienzo, que mencionaste vos, Fabi, sobre la limpieza de superficies, frecuencia y modalidad de limpieza. La modalidad ya más o menos nos contaste, la solución a base de lavandina, que era la más efectiva dentro de las posibilidades. En cuanto a la frecuencia, suponemos que debe haber diferencias según de qué estemos hablando, porque no es lo mismo butacas en teatros y salas que un pasamanos por el que en general en establecimientos educativos o salas los usan personas de riesgo sobre todas las cosas. Sillas y mesas en una clase, sillas y mesas en un espacio gastronómico, baños, instrumentos, equipamientos manipulados por más de una persona, micrófonos. En el caso de los micrófonos, el acuerdo ya es en general de todos los... En general, quien use el suyo, ¿no? Perdón, discúlpame, deberíamos señalar con más fuerza el tema de baños. No es menor, es menos estudiado, pero de una incidencia muy alta el tema de baños, el tema de diarreas y todo esto es una vía de contagio aparentemente mucho mayor de la que pensamos. Y el tema de la higiene de los baños públicos y demás, bueno, hogareños también, pero debe ser bastante precisa, bastante importante. No es una cuestión de dejar pasar y cuando hay mucha gente hacerlo de manera bastante frecuente también. Fabi, sobre esto de las superficies. Sí, hay que pensar en lo que más se toca. Nosotros siempre tenemos esa premisa y limpiamos más veces lo que más se toca. Lo que más se toca, como dijiste vos, son los pasamanos, los picaportes, los atriles, se me ocurre, ¿no? En los músicos. Todo lo que más se toca es lo que más hay que limpiar. Y después las butacas y todo eso es antes de que entre la gente y después que se va la gente.
O sea que tendría que haber, si hay recambio de gente, tendría que haber alguien que pase con un pulverizador y pulverice todo lo que son butacas y áreas de uso común, como baños, pasillos. Habría que evitar también la aglomeración de gente en los pasillos, tienen que entrar en forma escalonada. Eso lo dice todo muy bien el protocolo que vino de Nación, eso está muy prolijo explicado. Perfecto. Y en cuanto a otra de las cosas que figuran en los protocolos muy específicas que tienen que ver con el transporte, que se aconseja no compartir vehículo, no usar transporte público. Para el caso nuestro, en cuanto a lo que tiene que ver con traslado de instrumentos, el tema del vehículo es importante, y además en lo que tiene que ver ahora con la temporada de verano, que hay más contrataciones, por ejemplo, para los casos de la temporada turística. ¿Hay alguna recomendación sobre lo que es transportes de largas distancias? ¿Alguna preferencia por algún tipo de traslado por sobre otro? Porque son muchas horas en un vehículo, por ejemplo. ¿Y hay algún tipo de recomendación para reducir el riesgo? Ya no hablamos de anularlo, pero sí de reducirlo. Bueno, mira, es todo sentido común. La menor cantidad de gente arriba del, no sé si se trasladan en combi, en colectivo, no sé, separándose lo más que se pueda, con las ventanas abiertas y con todos los equipos limpios. Antes de subir al colectivo, lavarse las manos, desinfectarlo bien antes de subir y cuando te bajás también. Salen de las 4 o 5 cosas que tenemos que saber: aislamiento, ventilación. No hay mucha ciencia con respecto a eso. Si vamos en el colectivo 3 horas con las ventanas cerradas, todos calentitos porque afuera hace frío, y no usamos barbijo, seguro nos vamos a contagiar. Pero si vamos con las ventanitas un poco abiertas, todos usamos barbijos, probablemente nadie se contagie. Entonces esto es sentido común sobre todas las cosas y cumplir lo que sabemos que tenemos que hacer. El tema de los estudios que hay en taxis y demás, bueno, como mínimo tiene que haber 3 ventanillas abiertas en un vehículo, si puede ser las 4 mejor. Obviamente cuando uno viaja en un transporte público y con gente que no está en la misma burbuja, ¿no? Es decir, no comparte la vida o parte de la vida, ¿no? En ese caso pueden viajar tranquilamente sin tener que abrir todo. Pero si no es así, el tema de las 4 ventanillas reduce bastante la posibilidad de contagio. Uh-huh. Uh-huh. Otra pregunta tenía que ver con los alimentos. La higiene de alimentos de consumo crudo, frutas y verduras, por ejemplo, ¿necesitan un tratamiento o lavado especial? ¿Hay posibilidad de contagio mediante alimentos? Es muy raro, es muy raro. Yo cuando cocino la lavo, la verdura, y uno habitualmente la lava, a veces le pones unas gotitas de vinagre, y si no, el lavado normal alcanza, porque no se ha visto transmisión de enfermedad a través de los alimentos. Así que en ese aspecto uno se tiene que quedar súper tranquilo, no hay problema ahí. Sí, lo que no hay que hacer es compartir alimentos en el mismo plato, con el mismo tenedor, con gente que yo no conozco, como dice Horacio, gente que no es de mi burbuja, que no es de mi familia, que no conozco, no tomar la misma latita de cerveza, ni el mismo vaso, eso no. Pero después con la preparación de alimentos no hay gran problema. Hay una cuestión, el pertenecer a la familia, y cuando decimos esto es pertenecer a la familia que convive todos los días. No de la familia que no convive y que tiene otros contactos y nos reunimos cada tanto. Digo, porque para fin de año uno tiene la idea que como es alguien que uno quiere, no le va a causar un mal, porque no tendría sentido que mi hermano, hermana, hijo, hija me cause un mal a mí contagiándome de algo. El tema está en que no lo hace queriendo, por lo tanto puede tener síntomas y 2 días antes está asintomático, pero contagia, y nos enteramos 2 o 3 días después que con quien tomamos mate, que es mi mamá, resulta que terminó teniendo coronavirus y me contagió. Esa es una de las premisas, ¿no? Cuidarse aún de la gente que uno quiere. Uh-huh. Con respecto al coronavirus, me refiero. Vale para el coronavirus. Bueno, algunas cosas también, digamos. Claro. Algunas otras cosas también.
Otra pregunta tenía que ver con esto de la agenda y el calendario de vacunación para el COVID-19 una vez llegada la vacuna. ¿Hay más o menos una previsión de cuántas dosis son, cómo funciona esta generación de anticuerpos, cómo convive esto con la continuidad de los cuidados y si hay algún tiempo estimado a que se genera el famoso efecto de la inmunidad de rebaño? ¿Hay alguna forma de más o menos describir mínimamente cómo funcionaría esto? Hay muchas vacunas. En general son 2 dosis. Creo que va a ser la mayoría en un término de 20 o 30 días. No sabemos cuándo están las vacunas. Vivimos al sur del sur, así que la posibilidad de contar con ellas ya la han comprado todos los países del norte. Han comprado hasta 3 veces más la cantidad de gente que tienen que vacunar. Por lo tanto, la disponibilidad tendremos que ver. Seguramente en enero y febrero o marzo va a empezar la vacunación masiva, que es un trabajo enorme y que va a llevar 6 meses. Así que junio, agosto. Ahí, capaz que si se vacunan todos los que se tienen que vacunar, más los que se infectaron, probablemente alcancemos la cantidad, ese número que se estipula que es 60, 70%, como para que la enfermedad deje de circular. De todas maneras, los cuidados van a tener que seguir estando, porque lo que hace la vacuna es disminuir los casos severos de enfermedad, pero no la enfermedad en sí. Así que muchos de estos cuidados, incluso para salvarnos, como decía muy bien Fabiana, de otras enfermedades, la vamos a tener que seguir ejerciendo, digamos. Vamos a tener que seguir lavándonos las manos, usar probablemente barbijo, torcer en el pliegue del codo, etcétera, etcétera. Esas son cosas que están aprendidas, digamos, que las debemos seguir porque contagian otras enfermedades. Así que todo eso lo vamos a contestar y vamos a ir sabiéndolo acá y en el mundo en los próximos meses. Esto, ustedes saben que hoy saltó, bueno, ya hace rato que está, pero aparentemente ahora en Inglaterra una cepa bastante más, que quizás dentro de un año todo lo que estamos diciendo acá tenemos que recoger el barrilete porque esta cepa aparentemente es bastante más contagiosa todavía que la actual. Entonces, bueno, eso no, hoy no lo sabemos, dentro de unos meses veremos, pero hoy por lo pronto se suspendieron los vuelos que vienen de Inglaterra, por ejemplo, por este tema. Fabi, ¿de esto querés agregar algo? No, la verdad que hay una gran incógnita, no tenemos ni idea, ni siquiera sabemos a qué vacuna vamos a comprar. Lo que te puedo decir es que ya el Ministerio está entrenando enfermeras y estudiantes para la aplicación de la vacuna, ya se están haciendo cursos intensivos y estamos esperando que venga. La inmunidad de rebaño cuesta, no es tan fácil, ¿eh? La inmunidad de rebaño tiene que haber mucha cantidad de gente vacunada y además lleva tiempo, no es tan fácil. Así que nos tenemos que seguir cuidando bastante tiempo más. En otros lugares del mundo que están en una situación epidemiológica similar a la de nuestra región en este momento, ¿ven que la actividad económica funciona de la misma manera, las mismas actividades habilitadas? ¿Es diferente la forma de trabajar en cuanto a las actividades que se cierran, las actividades que se abren? Por ejemplo, esto de las actividades culturales podría ser un ejemplo, pero en general, ¿las medidas sanitarias preventivas se llevan adelante de la misma forma en otros países que están en nuestra misma situación? Ahí tenés países como Suecia que dijeron barbijo no y marchemos todo para adelante allá en febrero o marzo, que hoy está en abril, en un experimento social que costó muchísimas vidas en Suecia y que hoy está complicadísimo. Suecia tiene 10 veces más mortalidad que Noruega o Finlandia, que tienen más o menos la misma cantidad de habitantes. Por lo que pudimos leer, en realidad parece ser que más o menos todo el mundo hace lo mismo. En Inglaterra, los bares están abiertos, España lo mismo, Madrid, Barcelona. Los espectáculos aparentemente ellos tuvieron al aire libre.
digamos, todo eso ya ellos lo han pasado, pero bueno, veamos lo que está pasando con la segunda ola en toda Europa, ¿no? Digamos, es una cuestión bastante más fuerte, pero yo lo que creo es que nosotros podemos los protocolos del gobierno español, podemos leer los protocolos de Inglaterra o de Canadá. El tema es qué grado de cumplimiento tienen esto, porque los protocolos son bárbaros, pero no hemos leído ninguna literatura que diga que esto se cumplió a rajatabla en todos los lugares. Yo te puedo decir, en Bahía seguramente, pero también en la ciudad de Buenos Aires, que no se cumple. Está muy bien escrito, pero no se cumple. Entonces, no puede decir que fracasó el protocolo. En todo caso, fracasó la aplicación del protocolo. Y en esto creo que si el Estado no protege a su gente controlando esto, difícilmente el empresario se vaya a controlar solito, digamos. Y difícilmente el artista pueda ir a imponerle al empresario que cumpla con lo que tiene que cumplir, si no tiene el Estado atrás que está controlando. Entonces, a mí me parece un rol fundamental del Estado que, sinceramente, y no solamente local, sino provincial o nacional, yo creo que está por debajo de lo que tiene que estar exigiendo. Eso estoy convencido, ¿eh? Hay una sensación, incluso en los discursos, de que, bueno, ya todo pasó, que a mí me produce mucho temor, mucha inseguridad, mucha intranquilidad, ¿no? No pasó nada, digamos. No pasó nada. Digamos. Parece haber un... Perdón, termina. Que es decir, el discurso fundamentalmente de la derecha más concentrada a mediados de año, de que volvamos a la actividad económica, porque, bueno, tiene consecuencias. Sepamos que tiene consecuencias. Bueno, uno las puede aceptar o no, pero tiene consecuencias. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que no se puede dejar que el lobo se cuide solo. Las ovejas hay que cuidarla, digamos, ¿no? Parece haber un traslado muy grande de las responsabilidades institucionales a la... Totalmente, a lo individual. Y la culpa lo tiene lo individual. Y bueno, indudablemente son sociedades, pero no solamente la nuestra. Leía un trabajo la semana pasada que dice que los ingleses que les recomendaron estar en cuarentena porque estaban infectados solamente cumplió un 20%. El 80% no cumplió. Sí, el artículo criticaba el rol del Estado inglés no haciendo cumplir todas estas premisas, digamos. Esto se toca mucho y viene a prolongar también una historia muy vieja que traemos las músicas y los músicos en el ámbito laboral, que es esto de cómo se desdibuja la cuestión de la relación de dependencia en el caso de quienes trabajamos, por ejemplo, en ámbitos que llamamos autogestivos, pero en realidad es trabajo informal, ¿no es cierto? Porque además de los trabajadores y las trabajadoras que sí son efectivamente contratados, contratadas y trabajan en relación de dependencia, también está esta gran parte de los trabajadores y trabajadoras de la música que generan estos circuitos de trabajo en los que siempre son contratados en formas tapadas, con esto de la monotributarización en algunos casos, en los mejores casos, y en otros casos toda esta situación de depender de una entrada, de un porcentaje, de cómo le va al dueño para saber cómo le va a uno con su salario. Esto trasladado a la situación sanitaria y a los cuidados de la salud en particular, es una cosa que tenemos que atender para que no se continúe esa misma lógica de precarización hacia la salud en su punto más estricto, en la palabra más precisa, porque si estamos buscando que se nos reconozca, por ejemplo, el derecho a una remuneración, el derecho a la salud y quién quiere garantizar ese derecho también es algo muy importante a la hora de ver que quien contrata garantice las condiciones que un protocolo pide, por lo que decíamos recién en torno a lo importante es que se cumpla, no es que el protocolo falle, sino que ese protocolo se lleve adelante, que un espacio que va a convocar músicos, músicas, garantice ciertos cuidados, porque hasta aquí veníamos hablando de qué vamos a hacer las músicas y los músicos para cuidarnos y cuidar a los demás, y también está esta reflexión de, bueno, ¿qué tenemos que buscar que se cumplan los espacios en los que nos llaman
por ejemplo, a trabajar puntualmente. Y me parece que es algo fundamental dentro de lo que venían diciendo y dentro de lo que tiene que ver con cuidarnos y con también comprendernos dentro de esta gran construcción que son los protocolos en el marco del trabajo precario. Indudablemente tener un protocolo es mejor que no tener nada, quizás no son los ideales, pero sí son las herramientas para que desde el punto de vista gremial uno pueda defender los derechos de los compañeros y compañeras, ¿no? Digamos, me parece que ese es fundamental, y concientizar para que haya un piso del cual uno no debería bajar. Probablemente estos protocolos están hechos con ART, pero claro, porque son para ámbitos de aplicación donde los artistas están con un ART por detrás y no en lugares chicos. Pero la batalla se va a dar en lugares chicos, y seguramente son mucho más artistas trabajando en lugares chicos que en las grandes compañías, en los grandes teatros. Va a haber mucho más independiente, entre comillas, que en relación contractual. De hecho, los protocolos dicen algo así como: todos estos cuidados deberán estar a cargo del empleador o empleadora Exactamente. en caso de que éste existiera. Exactamente. Porque abre la puerta a otro gran universo de situaciones laborales. Seguro. Bueno, les queremos agradecer muchísimo por su tiempo y no robarles más esta dedicación y esta entrega que tienen todos los días y que tuvieron hoy con nosotras y con nosotros. ¿Quieren agregar algo más para cerrar esta hermosa charla que hemos tenido? No, bueno, yo agradecerles a ustedes que nos hayan invitado, felicitarlos por la iniciativa y por pensar en nosotros, por pensar en... Y bueno, y desearles que ojalá que volvamos a la normalidad lo antes posible, ojalá que volvamos a escuchar conciertos, que pueda volver a ir a un café a escuchar buena música, o a algún teatro a escucharlos a ustedes, que tanta falta me están haciendo. Gracias. Muchas gracias. Ustedes nos hacen falta todos los días y están ahí 24/7 permanentemente, y son la vanguardia, la retaguardia, todo junto, y les agradecemos enormemente lo que están haciendo todos los días porque son el sostén de mucha gente. Pero estamos muy cansados, ese tema, ¿eh? Estamos muy cansados, y cada vez que pensamos que se nos viene encima una ola nueva, nos cansamos más todavía. Realmente el grueso de la sociedad tendría que tomar conciencia de estas cuestiones para cuidarse más, en realidad lo que venimos charlando, cuidarse. No es tan difícil, no es tan difícil. Cuidemos a nuestros profesionales y a nuestras profesionales de la salud, que en este momento son todo. Esto es un mensaje para toda la gente que nos está mirando en este momento. Muchas gracias de nuevo. Hasta la próxima. Que nos podamos reencontrar. Gracias por su tiempo. Cecilia, gracias. Chao, muchísimas gracias.